Bonjour à tous, bienvenue. On va continuer a ver les sentiments y vamos a ver, nos quedábamos en la explicación del verbo émerveiller y el verbo regaler. Y decíamos que pues tienen varios significados. En el caso del verbo regaler, que es invitar, disfrutar o saciarse, aprovechar el máximo. Entonces lo podemos utilizar para hablar cómo nos sentimos, por ejemplo, en un lugar cuando vamos de visita o de paseo, o incluso cuando comemos algo y nos saciamos de ese alimento o más que saciarse cuando usted dice, bueno, cuando tiene un antojo, vaya, y usted sacia ese deseo por comer algo. Y en este caso también la parte de lo de acá que decía aprovechar al máximo algo, el tiempo en familia, el tiempo que usted va a algún lugar, ¿ok? Vamos entonces acá en la siguiente, dice... Aquí vamos. En el número 6, con el verbo, con el adjetivo, perdón, heureux, que es un adjetivo bastante conocido y dice, la última emoción en esta hermosa canción se encuentra en la última estrofa, que es Je suis heureux à l'idée de ce nouveau destin, con la palabra heureux. Heureux en masculino y heureuse en femenino. ¿Y qué significa? Contento, contenta o también feliz. Estoy feliz a la idea de este nuevo destino. ¿A qué se refiere eso? ¿En dónde lo dice? Bueno, aquí en esto, acá. Esto es lo mismo que significa esto. Estoy feliz a la idea de este nuevo destino. Je suis heureux. Ah, bueno, aquí está. Perdón. Sí, que no lo aviso que aquí estaba también escrito. Acá. Je suis heureux à la idée de ce nouveau destin. ¿Ok? Y dice, o bien, simplemente puede decir je suis heureux o je suis heureuse. Estoy contento o contenta. Ahora, es bien importante el uso del verbo être y del verbo avoir en este sentido. Por lo tanto, ¿por qué razón? Para poder utilizar de forma correcta las emociones, los sentimientos, porque no todos únicamente van a ser de adjetivos, sino que en algunos momentos vamos a necesitar utilizar, por ejemplo, nombres para referirnos a la forma de cómo nos sentimos. Por ejemplo, acá vamos a recordar que el verbo être, que también lo podemos representar por el apóstrofe, pero acá el verbo être es lo mismo que el verbo to be, ¿ok? Y entonces acá vamos a decir je suis, y así, je suis, podemos decir tu es, il, elle, on, est. En este caso, con el verbo se utilizan tres pronombres, ¿ok? Tres pronombres, que es el il, el y on. Luego tenemos el vous, con el vous se ocupa el etes, que no se pronuncia la S, pero así se escribe, con S, etes. Luego está el nous sommes. Y luego están los plurales, que es el ellos y el ellas. Ils y els, que sería son. ¿Okay? Esta es la conjugación del verbo être. Yo soy o yo estoy, ¿no? Pero hay que recordar que no significa únicamente ser, sino que también es del estar, porque es de los significados del verbo to be en inglés. Je suis, tu es, il est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont y elles son. ¿Ok? Aquí me equivoqué en el orden, perdón. Primero va este y después va este. Ahora sí, está en el orden correcto. Y por otro lado, el verbo avoir es lo mismo que decir el verbo to have en inglés.
el to have en inglés, que es el tener o el haber. Y entonces acá lo conjugamos así. Con el pronombre je, la conjugación es e. Pero en este caso, esto en realidad lo correcto es decir je apóstrofe y e. Y se lee je, je, je. Pero ¿por qué lo sustituimos por el apóstrofe? Porque el pronombre termina en vocal y el verbo inicia en vocal. Por lo tanto, tenemos que sustituir ahí el apóstrofe. ¿Ok? Tenemos que sustituir la e con el apóstrofe. Luego sería tu es, perdón, tu as. A ver, acá se lo voy a poner más para acá. Tu as. Il, el, on, a. ¿Ok? Luego, nous, nous avons, vous avez. ¿Ok? Estas serían las conjugaciones y con los plurales sería esta. Vaya. En este caso es importante tomar en cuenta que, vamos a ver acá, miren, acá la pronunciación. Por ejemplo, acá como termina en S, ambos pronombres, S, y aquí inicia con S, entonces se hace una sola pronunciación y decimos ils sont, elles sont, ils sont, elles sont. Y en este caso, acá casualmente con los pronombres plurales, aquí se pronuncia exactamente igual estos dos, pero solo en los pronombres plurales. Porque acá decimos ils, elles sont, solamente pronunciamos una S. Y acá decimos igual, ils, elles sont. Acá pronunciamos la S porque la unimos al on de la conjugación del verbo avoir. Entonces aquí básicamente sí podríamos decir que ahí entonces cómo vamos a saber distinguir cuando utilizamos el verbo être y cuando utilizamos el verbo avoir. En este caso con los pronombres plurales. En el contexto, por supuesto que lo vamos a poder entender. Aun cuando se pronuncien igual, va a ser fácil poder entenderlo. Porque, por ejemplo, si decimos, ils sont très, ils sont très heureux dans la maison de la plage. Ils sont très heureux dans la maison de la plage. Y podemos decir, ils sont une maison. Ils sont une maison à la plage. Vamos a poner, ils sont une maison à la plage. ¿Cuál es qué es lo que se parece en este caso? Se parece maison de la plage y maison a la plage. Entonces dice, en este caso, ils sont très heureux dans la maison de la plage. Ellos son muy contentos en la casa de la playa. Y acá diría, en la otra, ellos tienen una casa en la playa. Por supuesto, desde el momento en que escuchamos, por ejemplo, que acá dice, utilizamos el heureux, el adjetivo, ya sabemos que ya escuchamos, digamos, nuestro oído ya escucha otro vocabulario diferente. Pero en cuanto a la pronunciación del pronombre más el verbo, es exactamente la misma pronunciación. Ils sont, ils sont. Vamos a ver acá. La siguiente. Bueno,
A ver, aquí antes que nada. En este caso, ya de ahí con todos los demás pronombres, pues básicamente no habría ningún otra cosas de uniones, más que por ejemplo acá me decían de que el ye, ok, si termina en e y termina y comienza en vocal y termina en vocal, entonces se unen por apóstrofe. Entonces en el caso de tu, a, ¿por qué no se unen por apóstrofe? También me decían en el caso de tu, e y en el caso de ona y en el caso de il, el, one, ¿por qué no se unen? No se unen de forma escrita, no hay una aliación escrita, pero sí hay una aliación hablada, porque cuando lo pronunciamos no decimos tues, tues, tues. Entonces no existe, digamos, una relación entre la fonología y la forma y la estructura de la escritura no concuerdan en cuanto a que se escuche y se lea bien. Porque, por ejemplo, acá, cuando decimos la conjugación del segundo pronombre, que es tú, con la conjugación del verbo être, no decimos tues, sino tu, e. En este caso, el tu tiene un tu, e. ¿Ok? Es un tu, e. Es un e corto, ¿ok? Es corto, no es un Entonces, tu, Como en el caso de tu, es una pronunciación larga, que más adelante cuando veamos fonología y fonética, vamos a explicar esto de mejor manera y con más ejemplos. Entonces, tu es una pronunciación larga, no es tú, sino tu, tu, Por supuesto, cuando lo decimos ya en el contexto real, no decimos tu, sino e, tu, e. Luego tenemos en la siguiente, en esta otra donde es con el il, el y on, decimos ile. En este caso, ile, como que usted diga ile, ele, one. ¿Ok? Se pronuncia de este modo, ile, ole, ile, ele, one, pero no lo vamos a escribir nunca junto y tampoco existe forma de poder sustituir la vocal por el apóstrofe, ¿ok? No hay forma de hacer allí, de hacer liación escrita, pero sí lo hacemos cuando hablamos, muy diferente al tú, que no se une ni con apóstrofe ni tampoco en liación pronunciada. En cambio, en el segundo ejemplo que estamos viendo ahorita, sí se une en liación hablada, pero no se une en liación escrita. No lo escribimos, no lo unimos por medio de apóstrofe, pero sí lo leemos junto. Ile, ele, one. Ile, ele, one. ¿Ok? Así se pronunciarían básicamente cada una de estas formas. Y en este caso, pues esta es una pronunciación, digamos, de la U larga. Luego en la siguiente aquí, por ejemplo, acá decimos nous sommes. Es el mismo caso que acá. Pronunciamos solo una S. Nous sommes, nous sommes, nous sommes. Y acá pronunciamos la S y la E juntos. Y decimos vous êtes, vous êtes, nous sommes. Aquí decimos nous sommes. Aquí nous sommes en este caso. Y en este otro decimos vous, vous êtes, vous êtes. Como decir vous êtes en este otro caso, que sería en este. Ok, aquí lo vamos uniendo. Ahora, esto de ir poniendo cómo se pronuncia, pues ya lo hemos dicho anteriormente.
Y entre uno de los principios importantes es que no debemos describir cómo pronunciamos. Sin embargo, cuando hablamos de cuestiones de liación, para que entendamos si unas vocales tienen sonidos largos, sonidos cortos, o si son diptongos cortos, largos, es necesario a veces mejor escribirlos. Y por el otro lado, en el caso de tú, igualmente, es el mismo caso. No decimos tuas, sino que decimos tu, a, tu, a, tu, a. ¿Ok? Igualmente en el caso de il, el y on. No es ila, la, una, pero no lo escribimos de forma unida, pero la pronunciamos básicamente como en el caso del verbo avoir. Perdón, decimos la, una. Así lo pronunciamos de este modo. Y la, una. Y luego decimos nous savons, nous savons, nous a. Igualmente acá lo decimos de forma unida. Nous a. Igualmente acá, vous a. ¿Ok? Entonces es como decir, digamos acá, nous a, nous savons. Y acá como decir, vous savez, vous savez. ¿Ok? Entonces nos quedan de este modo cada uno de esos. Y acá lo pronunciamos unido, mas no escribimos nada con apóstrofe. No escribimos nada con apóstrofe, sino que queda así. El único de los pronombres con la conjugación del verbo que lleva apóstrofe es en el caso de je, el único. ¿Ok? Vamos a ver, la siguiente. La siguiente dice... Ups, sí, va. Acá, como dice que el être siempre lo usamos con adjetivos y el avoir lo usamos con nombres. ¿Cómo así? Bueno, acá, por ejemplo, vamos a ver, vamos a regresar aquí y decimos lo siguiente. A ver, acá. Aquí vamos a decir, todos estos son nombres. Todos estos son nombres. Entonces, todos se van a utilizar con el verbo avoir. Y podemos decir, en este caso, j'ai la tristesse, j'ai la joie, j'ai la colère, j'ai la peur, j'ai la fatigue, j'ai le dégoût, j'ai la mort, j'ai le stress o j'ai la surprise. En este caso, no es que usted va a decir literalmente o una traducción sería como que tengo tristeza, pero no tengo de la tristeza. No es de la tristeza, sino je tristesse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a ir eliminando el artículo. Que es los artículos se van a ir eliminando. Entonces, decimos je tristesse, je joie, j'ai colère, j'ai peur, j'ai fatigue, j'ai le dégoût, j'ai amour, j'ai stress, j'ai surprise. Tengo tristeza, tengo felicidad, alegría, gozo, tengo cólera o tengo enojo, tengo miedo, tengo cansancio, tengo asco, tengo amor, tengo estrés, tengo sorpresa, ¿ok? Entonces, con todos los, a ver, acá es, a ver, acá, aquí vamos a escribir. Los nombres de los sentimientos se van a indicar siempre con el verbo avoir. Avoir. En cualquier conjugación, porque no es que solamente con el pronombre je lo vamos a
lo vamos a utilizar. Puede ser con cualquier pronombre. Entonces, el avoir, cuando indica aquí más abajo, en esto que veíamos más abajo, esto de acá, que se utiliza esto, que se utiliza más el nombre, nos referíamos entonces a esto de acá, que es esto, el verbo avoir más el nombre es esto. Y luego, ¿qué pasa con el verbo être? El verbo être dice que se utiliza el être más el adjetivo. Entonces aquí podemos decir, je suis, perdón, je suis heureux. Pero como soy mujer, entonces voy a ponerle eus, porque se cambia a femenino. Podemos decir tu es triste. Podemos decir, ils sont, ils sont honteux. Ils sont honteux. Elle est surpris. Y acá podemos decir, on est ennuyé. En el caso del pronombre on, hay que tomar en cuenta que el pronombre on no siempre, bueno, es un pronombre neutral que puede referirse tanto a él como a ella. Y no solamente eso, sino que también cuando hablamos de cosas impersonales. Por ejemplo, si nosotros que estamos en un lugar, vaya, en una fiesta, y la fiesta está aburrida, entonces podemos decir, on est ennuyé. Je préfère, aquí, je, pré, je préfère partir. Je préfère partir à chez moi. Aquí, chez moi. Ah, un ennuyé. Estamos en una fiesta, viene alguien y dice esta expresión. On est ennuyé, je préfère partir chez moi. O sea, decimos, ay, está aburrido. ¿Pero a qué se refiere? A la fiesta, al ambiente. Prefiero irme a casa, ¿ok? A mi casa. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a un pronombre en específico, sino que a una situación, a un lugar. Entonces, aquí podemos decir que el pronombre está siendo usado de forma impersonal, ¿ok? También cuando hablamos del clima o hablamos de la hora, ¿sí? Y queremos saber a qué hora va a ser un evento. Entonces decimos, on est à 15 heures. On est à 15 heures. Es a las 3 de la tarde, o sea, a las 15 horas. Hay que recordar que la hora europea no se utiliza de 12, sino de 24. O sea que no decimos las 3 de la tarde, sino que las 15 heures, las 16 heures y así sucesivamente. Ahora, veamos por acá en este otro caso, cuando estamos hablando de que es con el on y que nos referimos en estos dos casos a pronombres, aquí a situaciones impersonales, ¿ok? Situaciones así impersonales. Bien, ahora vamos a ver acá. Tenemos en este caso acá unas caritas y dice le caractère. Sympathique es como gentil, bonne personne, heureux es el otro, heureux o heureuse. Luego tenemos pessimiste, o sea, alguien que siempre está negativo, que todo va a salir mal. Y optimista es aquel que sabe que todo va mal, pero que hay una luz de esperanza. Y luego tenemos el heureuse, ¿no? Que sabemos que es el femenino masculino. Y acá, en heureux, no está el femenino masculino, pero ya sabemos que en este caso el femenino sería
sería este, que el femenino. Y luego en este caso acá sí ya están. Serreuse, tri o trise, perru o perruse, nerveux, nerveuse. ¿Ok? Luego en el otro, méchant, méchante. Méchant es otra forma de decir que está femme, que está enojado. Gentil, gentil, ¿no? Amable, alguien que es muy gentil, muy humilde, muy amable. Drôle, miren alguien divertido, chistoso, creatif o creative. Este es otro tipo de adjetivos que lo veíamos en la lista en la lista de los adjetivos. Veíamos ahí que estaban cuáles eran los femeninos masculinos y que hay unos, como en el caso de creatif, que lo cambiamos el if por el Eve, que al final, cuando se vuelve de modo femenino, ¿ok? Vamos a trabajar con un ejercicio y acá tenemos también un cuadrito donde nos representamos el sentimiento, el sentimiento que es l'amour, la joie, la désir, la tristesse, la colère, la surprise, la honte y la peur. No están clasificados si son positivos, negativos, pero sí están clasificados cuál es el nombre de ese sentimiento, cuál es el adjetivo de ese sentimiento y cuál es el verbo de ese sentimiento. O sea que podríamos decir que todas estas otras palabras son sinónimos, 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 sinónimo. Je adore, je aime, aunque aquí por supuesto también podemos decir el verbo que puede representar este es el verbo amer, ¿ok? Amer, amer, adorer, apreciar. Luego está la joie, el nombre, el adjetivo y el verbo, así también. L'enthousiasme, la gaieté, content, gai, satisfait, heureux, jugé, ravi, est très content y est très jugé. Miren, en este caso, en el caso del nombre o del sentimiento joie, utilizamos el verbo être para indicar cómo estoy. O sea que no solamente se utiliza el verbo être para indicar, para calificar cómo se encuentra alguien sentimentalmente, sino que también para indicar, en este caso, la acción que está tomando con ese verbo que viene de un sentimiento. Je suis contente, ¿ok? O je me sens contente, ¿ok? Y luego tenemos también en este caso, acá este otro que también utiliza en el verbo, igual que en el adjetivo. Utiliza très agressif, por ejemplo. Y acá, estos que tienen la S y el apóstrofe son verbos prenómino, o sea, verbos reflexivos. Verbos donde la acción cae sobre el mismo sujeto, como que aquí cuando decimos la cólera, el enojo, s'énerver. O sea que aquí podemos decir, o deberíamos decir, j'aimais, 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 je m'énerve. No me sale aquí. Je m'énerve, je m'énerve, yo me enojo, je m'énerve. ¿Ok? A eso se refiere entonces cuando hablamos de verbos prenómino, que son verbos reflexivos, donde la acción cae sobre el mismo sujeto. Y luego acá también tenemos otro cuadrito, bueno, no es un cuadrito, pero sí tenemos la representación de otra manera, donde están agregados otros nombres, otros adjetivos de cada uno de los nombres de los sentimientos, igualmente acá, ¿ok? Bien, vamos a trabajar entonces con más ejercicios de les sentiments para aprender correctamente cuando se utiliza le verbe être, le verbe avoir. Merci pour ton attention et participation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.